Era el año de 2005, recién había obtenido suficiente dinero como para poder pagar una buena conexión de internet. Estaba muy emocionado debido a la cantidad de música y vídeos que podía obtener. Esa tarde me la pasé bajando juegos y música, pero ya llegada la noche mis intereses se volvieron más oscuros y... grave error. Buscando entre diversos programas, psicofonías y relatos de terror me topé con un archivo bastante peculiar llamado rec06.mp3 y decidí bajarlo debido a la interesante etiqueta que tenía debajo. En la descripción del archivo rezaba la siguiente oración. Este es parte de los 12 sonidos del archivo original de Hideo Takashima, si tienes alguno de los otros 11 no dudes en contactarme. ¿Los 12 sonidos? Pensé. Suena a algo bastante interesante como para entretenerme un rato. Al reproducir el archivo escuché lo que podría definir como una especie de ronquido o gruñido de algún ser vivo, como una respiración bastante dificultosa de un ser que agoniza, acompañado de ciertos toques macabros que me erizaron todos los vellos del cuerpo. Pensé en abandonar mi búsqueda cuando vi que el archivo no se había descargado solo, este estaba acompañado con una advertencia en formato TXT que abrí casi inmediatamente. Dicha advertencia me dejó bastante intranquilo y lleno de inseguridad. Ahora que has reproducido uno de los 12 sonidos, prepárate para lo peor. Dice la leyenda que si no reproduces el archivo rec08mp3 después de escuchar alguno de los otros 11 tu vida se volverá un infierno. La leyenda es cierta y te confesaré que he disfrutado mi última hora de vida. ¿Qué podía pensar en ese momento? ¿Y es acaso una broma de muy mal gusto? ¿Un tipo sin nada mejor que hacer con una conexión a internet muy rápida? Mi tercera idea no llegó debido a que ruidos muy extraños comenzaron a hacerse notar. Fuera de mi ventana había un pasillo muy poco iluminado y en esa maldita noche en especial se veía más tétrico que de costumbre. Juro que había siluetas muy extrañas fuera, como si hubieran escuchado ese sonido y hubieran acudido a su llamado infernal. Comencé como loco a buscar el archivo rec08mp3 en el mismo servidor donde estaba alojado el original que descargué. Para mi sorpresa el usuario que lo había subido dejó de hacer actualizaciones en 2003, ¿adivinen por qué? Y él había muerto. Creí que era una broma muy pesada y que se había salido de lo que yo podía tolerar. Cuando intenté apagar mi PC todo enojado, un mensaje de la misma computadora me llenó de terror. El archivo rec06.mp3 no puede cerrarse. El sonido empezó a reproducirse de nuevo y traté de apagar las bocinas sin éxito. Los ruidos afuera comenzaron a hacerse más cercanos y comencé a distinguir voces y murmullos. Era tanto mi miedo que no me atrevía a mirar fuera. Las luces de mi habitación comenzaron a fallar y sin embargo la PC no se apagaba. Ese maldito sonido parecía acrecentar su volumen conforme pasaban esos segundos eternos en los que no tenía idea de qué hacer. Comencé a rezar en todos los idiomas que se me ocurrieron y me encomendé a todo lo bueno que conocía. Mi PC empezó a funcionar de nuevo y busqué desesperadamente dicho archivo. Encontré varias copias falsas del rec08mp3 que solo aumentaron mi frustración y mi miedo ante lo que estaba fuera de mi habitación. Pasadas casi 2 horas empezó a llegar hasta mí un olor nauseabundo similar al de carne y sangre en estado de putrefacción. Sentía que las cosas iban a ponerse peor. Quise salir a enfrentar a lo que sea que estuviese ahí, pero para mi sorpresa la cerradura se había trabado y fuera solo veía luces siniestras danzando como si compitieran por ver cuál me asustaba más. Estando lejos de mi PC, y casi al borde de la locura, empecé a escuchar un sonido muy extraño y como si una niña se lamentara por algo y esto le causara mucho dolor. Los sonidos extraños fuera cesaron y esas luces macabras dejaron de danzar. El llanto de la niña las había ahuyentado y noté para mi sorpresa que el archivo estaba activo en mi reproductor de audio y estaba entre esos rec08mp3 que había encontrado. Aún intranquilo noté que todo funcionaba como antes y que ya no había nada fuera. Alegre y menos preocupado apagué mi PC, pero decidí no borrar ninguno de esos 12 archivos que encontré esa maldita noche y, para los que se pregunten quién fue Hideo Takashima. Este chico en 2002 fue de los primeros japoneses en obtener un reproductor de MP3. Lamentablemente cuando estaba estrenándolo de camino a su hogar falleció en un accidente de tránsito que lo asesinó de un modo lento y doloroso. Cuando subió al bus que lo llevaría hasta su hogar comenzó alegremente a grabar el recorrido para después escucharlo. Mientras hacía esto un conductor impertinente golpeó con un camión de construcción repleto de varillas de acero la parte lateral derecha del bus. Una varilla de acero de 10 metros le atravesó el cráneo de lado a lado mientras otras 6 se incrustaron en su cuerpo.
El reproductor de MP3 quedó intacto, pero cuando un forense curioso lo conectó a una PC descubrió que dentro no había un archivo de grabación sino 12 archivos que se dice juntos forman un archivo de audio en el que se puede escuchar el momento en que el autobús es impactado por el camión de construcción, los gritos de agonía de Odeo y de las otras 17 personas que murieron esa tarde de marzo. Recibes una llamada telefónica de tu madre. Como su auto ha estado en la tienda, ella te pide que vayas a la tienda de comestibles y recojas algunas cosas por ella. Pan, leche, cereal y pechugas de pollo. Después de escribir una pequeña lista, te subes a regañadientes al auto y recoges los artículos en la tienda. La cajera te hace un comentario extraño. ¿Sabes? No estamos en peligro de escasez de leche. Al llegar a su casa, tocas varias veces. Sin respuesta. Decides probar la puerta. Se abre. Colocas la bolsa de supermercado en el mostrador. Extraño. Parece que hay otras 6 bolsas de supermercado, cada una con contenido idéntico. En una pareja, el pollo y la leche se han deteriorado. Mamá, gritas, pero no hay respuesta. Atraviesas la cocina y entras en la sala de estar. Ma? 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 Oh my God. Sentada en el sofá, con la cabeza cortada y descansando cuidadosamente sobre su regazo, está tu madre. Naturalmente llamas a la policía que viene a investigar. Mencionan que ella ha estado muerta durante casi una semana. Además, el psiquiatra de la policía está en la escena y habla con usted después de que usted dé su declaración inicial. Sentado en los escalones delanteros, escuchas al psiquiatra hablando con el investigador de la escena del crimen. No es raro que las personas que sufren esquizofrenia se vean atrapadas en una serie de comportamientos repetitivos, dice. Piensas para ti mismo, no pueden estar hablando de mí. ¿Esquizofrenia? De ninguna manera. ¿Comportamiento repetitivo? ¿Creen que hice esto? De repente su teléfono celular se apaga. Hola. Hola, soy yo. ¿Podrías detenerte en la tienda y comprar un poco de pollo y leche? Ah, y yo también necesito un poco de pan y cereal. No hay problema, mamá. Voy a estar de vuelta. Yo estaba manejando al trabajo un día, cuando me di cuenta de que en una casa estaba una venta de garaje de videojuegos antiguos, tenía un par de dólares, así que pensé ¿por qué no? Inmediatamente me topé con una copia de Call of Duty World at War. Cuando fui a comprar el juego, el hombre que lo vendía me dijo que si no funcionaba que lo podía devolver, ya que un cliente anterior lo había devuelto furioso, quejándose de que funcionaba mal. Después del trabajo, llegué a casa a jugar el videojuego finalmente. Lo puse y ocurrió algo raro, se saltaba la apertura Treyarch original. Me encontré con la pantalla principal y su tono no era de apertura. Se acaba de ir directamente al menú principal. En lugar del fondo de costumbre, había una foto descolorida de soldados ejecutados. El menú solo tenía un jugador, guardar / cargar y opciones. Un poco raro, debido al hecho de que hay normalmente un modo multijugador. Pensé que debía de haber comprado una preproducción o prototipo del juego. Hice clic en un solo jugador, y comenzó en la misión peligro normal. Todo fue bien, hasta que me di cuenta de algo extraño. El juego era mucho más sangriento de lo que recordaba, más oscuro y realista.
El gore se iba intensificando a medida que el nivel seguía, y cuando disparaba a alguien, se podía oír cómo murmuraba algo y luego moría. Sonaba como una frase japonesa. Un poco macabro, pero seguí jugando. Cuando terminé el nivel, se trasladó a la parte rusa de la historia. Lo que me pareció extraño en ese momento, era que había un nivel después de Stalingrado llamado Auschwitz. Creí que era una broma de mal gusto, que habían hackeado el juego o algo así, así que seguí. Lo que tenía que hacer en esta misión era un asalto al campamento con el Ejército Rojo. La banda de sonido del ambiente normal se había ido. Empecé a sentir un poco de miedo, pero proseguí adelante. Entré en el campo de concentración y pude escuchar los sonidos de gemidos y gritos. Una vez que ingresé, vi cuerpos quemados y cadáveres descuartizados en el suelo. Los cuarteles estaban llenos de literas, cada uno de hacinamiento de cadáveres esqueléticamente delgados, aunque algunos de ellos todavía estaban vivos, gimiendo. Entonces guardé el juego y lo cerré. Tardé más de 3 horas en dormirme, no podía sacar de mi cabeza esas terribles imágenes, tan reales. Me desperté a la mañana siguiente y la curiosidad me carcomía, así que puse nuevamente el juego. Rápidamente fui a donde lo dejé, decidido a terminarlo. Más profundo en el campo me encontré con una habitación extraña con un ruido blanco muy fuerte que parecía que se intensificaba cuando me acercaba a ella. Ahí estaba el cadáver colgando el Dr. Mengele, y una nota sobre una mesa cercana. Parecía ser una especie de nota de suicidio, pero el texto estaba escrito en caracteres que no reconocí. El videojuego se congeló después de esto, con un chillido fuerte en el fondo. Lo apagué, cegado de terror. Horas más tarde, sin embargo, la curiosidad volvió a atacar, y decidí seguir adelante. Antes de continuar, decidí ver la lista de misiones y, para mi sorpresa, estaban todas las misiones desbloqueadas. Ahí, enlistadas cronológicamente, estaban todas las guerras que han sucedido, con imágenes hiperrealistas de cuerpos de niños, mujeres y hombres. La lista seguía, hasta fechas futuras y los nombres de las misiones contenían guerras aún no ocurridas. Destruí el disco inmediatamente. Un estudiante fue al bosque de su ciudad para un trabajo en su universidad. Su función consistía en recolectar muestras de diversas plantas y catalogarlas. Fue tanto su interés en su labor, que no se dio cuenta que el día había acabado y se estaba adentrando en una oscura noche. Se sentía perdido, no sabía hacia dónde avanzar con tremenda oscuridad. Cuidaba sus pasos para no tropezar, lo único que podría distinguir era la brillante luz de la luna y las estrellas. Después de unos pasos, pudo distinguir una pequeña cabaña en medio del bosque. Pensó que sería buena idea entrar y pedir resguardo esa noche hasta el amanecer. El estudiante se acercó a la cabaña, pensando que había alguien, tocó la puerta unas cuantas veces, pero nadie parecía estar dentro. Al ver que nadie se encontraba por el momento, se decidió a pasar sin ser invitado. La cabaña parecía haber cambiado de tamaño, no aparentaba ser tan grande desde fuera. Había muchas puertas y un largo pasillo. Mientras buscaba una habitación atravesando el pasillo a oscuras, notó que en las paredes de la morada habían extrañas pinturas de personas de aspecto siniestro. Al pasar parecían seguirlo con la mirada, provocándole un escalofrío que casi le impedía moverse. Tras vencer sus miedos, tragó saliva y continuó por el pasillo hasta encontrar una habitación donde pasó la noche hasta el amanecer. A la mañana siguiente sus miedos se habían evaporado, hacia una hora que había amanecido, por lo que decidió abandonar la cabaña y finalizar su trabajo. Se levantó de la cama y al salir al pasillo se quedó helado. En las paredes no había ningún cuadro y solo ventanas. Hace algunos años estaba pasando el rato con unos amigos explorando sitios antiguos, supuestamente embrujados. Nos encontrábamos en la primera iglesia presbiteriana Edisto, en donde una niña llamada Julia Legare fue enterrada en el mausoleo de su familia en 1852. La gente relataba que se escuchaban gritos sobrenaturales una y otra vez, pero nunca habían investigado su origen. 15 años después, cuando abrieron la puerta del mausoleo para enterrar al siguiente miembro de la familiar que había muerto, encontraron el cadáver de Julia hecho un ovillo en una esquina cerca de la puerta, con los brazos estirados, como si aún tratase de encontrar la salida. Bueno, mis amigos creyeron que sería divertido cerrar la enorme puerta de piedra, que actualmente estaba abierta, conmigo dentro y regresar por la mañana. Esos malditos me dejaron ahí y intenté abrirla, usando todas mis fuerzas.
Pero fue inútil, se necesitaron 4 personas para encerrarme en ese lugar. En medio de la oscuridad, me resigné a pasar el resto de la noche ahí. Ahora bien, no me suelo asustar con facilidad. Pero al estar sentado en ese lugar relativamente pequeño, rodeado de una presión emergente que no podía explicar del todo, la sola oscuridad parecía tratar de devorarme. Sentía un peso apretando mi piel desde todas partes, que incluso me dificultaba respirar. Me senté en la oscuridad por lo que parecieron horas. Entonces escuché los arañazos. Eran débiles al inicio, estaba seguro de que era mi imaginación, pero se fueron haciendo cada vez más fuertes a medida que el tiempo pasaba. Me acurruqué en una de las esquinas opuestas a la entrada y traté de cubrir mis oídos, pero nada podía detener esa ruidosa cacofonía. Esto quizá solo haya durado unos minutos, pero cada segundo fue una eternidad insoportable. Luego, un fuerte grito hizo eco en la oscuridad, era un lamento descontrolado lleno de miedo y dolor. Los arañazos se detuvieron, y por primera vez pude distinguir el sonido de una niña gimoteando en silencio, el penoso lamento de alguien sin una pizca de esperanza. Sentí tal pesar en ese momento, tal dolor, que creo que olvidé cómo estar asustado. Todo su sufrimiento parecía resonar en mi corazón. Inexplicablemente, empecé a disculparme en voz alta por todo lo que le había pasado. Hombre, una parte de mí quería acercarse y sentir un cuerpo al cual abrazar, pero no me atrevía a hacerlo por temor de que realmente encontrara uno. No sé si me escuchó o si siquiera notó mi presencia, el sollozo continuaba y pude escuchar de nuevo el sonido de dedos arañando la puerta de la tumba. Me quedé dormido en algún momento, lo que sentí como un regalo piadoso del destino. No estoy seguro de cuánto tiempo estuve inconsciente, pero fui despertado por el estrepitoso golpe seco de la puerta chocando contra el suelo de afuera. Supe por la luz gris que venía desde afuera que el amanecer estaba cerca, así que debí de haber dormido por al menos un par de horas. Me arrastré hacia afuera y fui a un pequeño templo que estaba abierto. Me recargué en la puerta y esperé nervioso hasta que mis amigos llegaron. Me les acerqué mientras se reunían alrededor de la puerta, 2 de ellos estaban de rodillas enfrente de ella con expresiones de sorpresa. Había manchas de sangre por todo el interior de la puerta, algunas con pedazos de uñas, muchas sin ellos. Me imagino que debió de haber gritado cuando se desprendieron de sus manos, pero no estoy seguro. Primero me miraron, luego revisaron mis manos, y luego se miraron nerviosamente entre ellos. Yo estaba cabreado con ellos, y les conté todo lo que recordaba para que supieran por lo que había pasado esa noche. Finalmente, después de que me llevaran al auto a regañadientes, alguien habló. Mi amigo me dijo, teníamos miedo de decírtelo, pero mira tu cara. Más tarde me enteré de que muchas veces la gente había tratado de sellar la entrada del mausoleo, lo que incluía candados y cadenas pesados que requerirían de un equipo mecánico para poder quitarlos. Pero siempre los encontraban tirados en el suelo junto a la puerta al siguiente día. Esto fue en la década de los 80. Parecía como si una fuerza se asegurara de que nunca se volviera a cometer el mismo error del pasado. Esto es algo de lo cual claramente estoy agradecido, pero hasta este día se me hielan los huesos cuando pienso en lo que pasó esa noche. Cuando me acerqué desde mi asiento y me vi en el espejo retrovisor, vi que había sangre en mi rostro, justo como las manchas que había en la puerta del mausoleo. Tenía líneas rojas en ambos lados de la cara, como si alguien me hubiera puesto sus dedos mientras dormía esa noche, sintiendo el calor de alguien más por primera vez en más de 100 años. Algunas personas recordarán algunos rumores causados hace un par de años por un mod de Morrowind particularmente extraño. El nombre del archivo era JVK1166ZESP. Nunca se publicó en ninguna de las grandes comunidades de The Elder Scrolls, por lo general solo foros más pequeños y grupos de rol. Sé que en algunos casos, en lugar de ser publicado, se enviaba a través de mensaje privado o por correo electrónico a unos pocos elegidos. Solo estuvo disponible por unos días, a mi conocimiento. Esto causó una gran conmoción porque era un virus, o parecía serlo. Si se trataba de cargar el juego con el mod activo, se congelaba en la pantalla de carga inicial por 1 hora para luego cerrarse. Si lo dejabas llegar tan lejos, tu instalación de Morrowind, junto con las partidas guardadas que tenías, serían completamente borradas. Nadie podía entender lo que el mod estaba intentando de hacer, ya que no se podía abrir en el set de construcción. Eventualmente, avisos fueron distribuidos, informando que este mod no debía ser usado si lo recibes. Luego de eso las cosas se calmaron.
Alrededor de un año más tarde, en un foro de mods que solía frecuentar, alguien apareció con el mod de nuevo. Dijo que se lo envió un merodeador que eliminó su cuenta inmediatamente después de enviarlo. También dijo que la persona le aconsejó que intentara jugar el mod a través de DOSBox. Por alguna razón, esto funcionó, más o menos. El juego iba un poco lento, y no se podía entrar en las opciones, cargar partida y tampoco se podía entrar en la consola o mejor dicho, no se podía acceder a nada que no fuera el juego mismo. Los botones de guardado rápido y cargado rápido funcionaban, pero eso era todo. Además el archivo de guardado rápido parecía ser parte de los archivos del juego, así que no se podía acceder a él. Algunos decían que al modificar el juego, se utilizaba un motor gráfico más antiguo, haciendo necesario usar DOSBox, pero no parecía distinto al original. Esta parte no puedo decirla desde mi experiencia personal. Cuando empezabas una partida nueva de JVK, como los foros le decían al mod, y dejabas atrás el comienzo en la oficina de censo, cuando entrabas al juego mismo, un mensaje aparece en la pantalla que dice la profecía ha sido mutilada. Esto se debe a que todos los NPC relacionados con la historia principal del juego, están muertos, siendo la única excepción Jarun Bagarn, el último Dwemer. Sus cadáveres no desaparecían, por lo que podías verlos a todos. En resumen, comienzas en un mundo que de primeras, está muerto. La segunda cosa que notas, es que estás perdiendo vida. Es solo un poco, pero es constante, un poco todo el tiempo. Cuanto más tiempo permanezcas en un solo lugar, más rápido parece ocurrir. Si dejas que la pérdida de salud te mate, encontrarás la causa. Una figura a la que llegamos a llamar el asesino, porque parece usar una versión retexturizada de la armadura de la Hermandad Oscura de la expansión Tribunal. Aunque las expansiones no funcionaban en JVK. Es toda negra, sin texturas, como un hueco en el espacio. La forma en la que se movía, me dio escalofríos la primera vez que lo vi arrastrarse alrededor de mi cadáver. Se movía inhumanamente sobre sus pies y sus manos, sus brazos y piernas estaban estirados como las piernas de una araña. Usualmente lo veías luego de tu muerte, arrastrándose, rodeando tu cuerpo como antes de que el mensaje de reiniciar apareciera. Ocasionalmente podrías verlo escondido en una esquina o caminando por las paredes o el techo. Hacía que el juego sea casi imposible de jugarlo por la noche. Aparte de eso, la única diferencia notable es que en la noche, a intervalos aleatorios, cada NPC en el juego salía a la calle durante unos minutos. Durante este tiempo, lo único que decían cuando les hablabas era, mira el cielo. Sin embargo, luego de eso vuelven a su comportamiento normal. Después de un tiempo, un jugador en el foro descubrió un nuevo NPC llamado Tieras, un Dunmer hombre en el templo de la puerta fantasma. Dos cosas eran notables en este NPC. Lo primero era su túnica, un artículo de ropa único que estaba modelado con empeño con estrellas parpadeantes que lo cubrían, lo que lo había parecer a un pedazo que arrancaron del cielo. Lo segundo es que todo su diálogo, además de aparecer en una ventana como en el juego común, estaba completamente doblado. Esta parte se podía saltar, pero todo sonaba como la voz de hombre Dunmer que estaba por defecto en el juego. Algunos decían que la voz era un poco diferente, pero era una muy buena imitación. No voy a entrar en detalles, pero la serie de misiones en las que te envía tienen que ver con una mazmorra a la que se refiere simplemente como la Ciudadela. A este punto, las misiones eran todas bastante genéricas: descubrir los secretos de los antiguos. La entrada a esta mazmorra era en una pequeña isla lejos al oeste de Morrowind. Eventualmente descubrí que si utilizaba un pergamino de vuelo de Ícaro en el punto más al oeste de la masa principal y saltar hacia el oeste, terminarías casi en la isla. A pesar de que la mazmorra se llama la Ciudadela, va hacia abajo. Hace parecer a todas las demás mazmorras, pequeñas, tanto en tamaño como en dificultad. Desde el área de la cueva natural, continuabas hacia abajo hacia una zona que parecía una tumba ancestral, luego, una zona de ruinas daédricas, y luego una zona de ruinas Dwemer. Llegué hasta las ruinas Dwemer antes de rendirme. Las criaturas aquí eran tan fuertes que un personaje de nivel 20 tendría que hacerse cargo, y ya que no se puede utilizar la consola en JVK, tardé un rato en llegar al nivel 20. Desde que el guardado rápido y la carga rápida son sus únicas opciones, es muy fácil meterse en una situación complicada, cosa que sucedió y no tenía energía para comenzar de nuevo. Ahora lo que te estoy diciendo está basado en lo que los que fueron más lejos reportaron. Después de las ruinas Dwemer, te encontrabas en un nivel similar pero más oscuro.
En vez del característico color bronce, todas las superficies, incluidas las de las criaturas, eran negras. El sonido de máquinas era fuerte y su volumen subía aleatoriamente. También hay vapor o niebla por todos lados, limitando tu visión a 3 metros dentro del juego. Si pasabas por todo esto, te encontrabas con un cuarto, que los que lo encontraron llamaron el cuarto de los retratos. Como las antorchas y otros efectos de juegos 3D tempranos, este cuarto tiene marcos que siempre están dispuestos hacia tu personaje, sin importar cómo los miras. Las imágenes en los marcos eran imágenes elegidas aleatoriamente de la carpeta de imágenes de tu PC. En el foro, los que llegaron al cuarto se divertían posteando fotos del cuarto de los retratos con varias fotos enmarcadas, usualmente pornográficas, claro. Al final del pasillo había una puerta cerrada. Luego de admitir la derrota, cuando volvías con Teras, todos se encontraron con él diciendo "mira el cielo" en su voz grave. Algo más raro era que nadie más en el juego decía nada. Solo había una interfaz de diálogo vacía sin opciones. Ni siquiera se escuchaban los saludos audibles. La única excepción era en la noche, cuando los NPCs salían por unos minutos y repetían "mira el cielo". A este punto, un amigo del foro se dio cuenta que el cielo no era el normal del juego, sino que fue reemplazado por una imagen del cielo real, y se movía. A partir de ahora, todo lo que voy a decir está basado en lo que una persona reportó. Eventualmente lo quiquearon de los foros, pero me mantuve en contacto con él mientras respondiera. Según él, basado en las constelaciones y los planetas, el cielo comenzaba alrededor de febrero de 2005. Si morías, cargabas, o volvías a la ciudadela, empezaría otra vez. Cuando salía el sol, el movimiento del mismo sería detenido hasta que las estrellas aparecieran de nuevo. En una noche, todo cambiaría a razón de 2 meses. Como a la escala de tiempo de JVK era similar a la del juego original, eso significaba que una hora equivalía a un ciclo de 24 horas. Se convenció de que la puerta se abría por algún tipo de evento celestial. Por supuesto, eso significaba dejar el juego abierto. Pero no podía dejarlo sin atención alguna, gracias a nuestro viejo amigo, el asesino. Mi amigo decidió que estaría cerca de la computadora todo el día, solo en caso de que pasara algo. Eso implicaría alrededor de 1 año de movimiento en el juego. Aquí está el post que escribió cuando terminó con el experimento. Cargué enseguida Neen, donde todo empieza. No fue tan malo, solo tenía que revisar cada tanto, moverme un poco y curarme para asegurarme de que no estaba muriendo. Luego de 24 horas exactas, el asesino aprendió un nuevo truco, grita. Estaba leyendo y de la nada este chirrido fuerte hizo que casi me cague encima. Era como de una película de terror. Miro a la pantalla y ahí está, agachado enfrente mío. Como era de esperarse, el segundo que me moví, salió corriendo. Cuando volví hacia atrás, la puerta estaba cerrada como antes. Un poco más tarde, llegó a la decisión de que tenía que esperar 3 días, 3 años en JVK. El mensaje aconsejándonos probar DOSBox se presentó en febrero de 2008. Ese fue su razonamiento, al menos. Después del primer grito, el asesino deja de golpearte de la nada. Ahora va a chillar, y si usted no te mueves durante unos segundos después, te golpea. Creo que el que hizo el mod estaba tratando de ayudar. Cuando es de noche, tengo mis auriculares puestos y empiezo a dormitar, hasta que me despierta con un grito, muevo el mouse un poco y estoy bien. Ese mensaje era de hace 2 días, desde su laptop. Cuando terminó el experimento... Mierda. Terminé. Espero los 3 días y justo después de que el asesino de mierda me hiciera sacudir el mouse, grita otra vez. Miro y veo a todos los pobladores afuera de sus casas. Todos diciendo "mira al cielo". No veía nada, y cuando el juego se puso muy oscuro, subí el brillo de mi monitor al máximo y podía ver levemente a pequeñas figuras corriendo en la distancia, hacia un lado y hacia el otro, y si me intentaba acercar, escapaban. Intento dormir y las luces están apagadas. Esto es un poco tenebroso. No quiero que levantarme para encender mi luz, porque no quiero perderme de nada, pero nada está pasando. Finalmente vuelvo a la ciudadela, todavía es de noche, y tengo que nadar, y todo el tiempo puedo ver a todas estas figuras que nadan a mi alrededor, apenas existentes. Llego a la ciudadela, y su luz es normal, y me preocupo. Efectivamente, la puerta del cuarto de los retratos sigue cerrada. Me voy afuera y a empezar de nuevo. Así que eso es todo. Me estoy tirando a la cama, y me rindo. Fin. Después de eso, suceden 2 cosas.
En primer lugar, otras personas que llegaron a la habitación de los retratos afirmó que el asesino estaba apareciendo en su juego regular de Morrowind. Explicación rápida. Si reinstalabas Morrowind en otra carpeta, podías tener el juego normal y JVK simultáneamente. Él mismo lo atribuyó a una imaginación hiperactiva en un primer momento, pero informó unos sustos importantes cuando veía a la figura negra arrastrándose hacia lo viéndolo esperar en una esquina hasta que se iba. Otro de los que llegó al cuarto de los retratos comenzó una partida nueva y lo vio, pero según él mismo, eran suposiciones y siempre en la noche y de lejos. La segunda es que mi amigo empezó a ponerse realmente abusivo y con mal genio en el foro, a pesar de que el foro dejó de hablar sobre JVK completamente. Era tal el problema que lo quiquearon. No escuché de él en varias semanas, así que le envié un email. Esto fue parte de la respuesta. Sé que no debería, pero en las vacaciones tengo algo de tiempo, así que empecé JVK de nuevo. Es casi 2011, y creo que tengo la locura del sueño. Pero están pasando cosas. Sigue oscuro, y cuando se vuelve oscuro, no se vuelve más claro en ningún momento, se queda así. La gente se mudó unos meses atrás, todos en Seidan fueron a esa pequeña cueva de bandidos y se establecieron. Mataron a los bandidos que estaban dentro y ahora solo están quietos dentro. Ya no dicen nada, tampoco hacen nada cuando los cliqueas. Hice un guardado rápido y maté a uno. Se quedó parado hasta que murió, sin pelear. Y es así en todas partes. Tienes que caminar, ya que la gente que hacía el viaje rápido está dentro de las cuevas también. Todas las ciudades están desiertas, toda la gente está en cuevas o tumbas. Todos en Vive que están en las alcantarillas. Voy a ir a la puerta fantasma, quiero ver si Tieras está ahí aún. Te diré lo que dice cuando llegue. Yo le respondí que quería saber qué decía también, y esperé un día. Como no recibí respuesta, le envié otro email y unas horas después me respondió. Lo siento, me olvidé por completo. Así que es 2014 ahora, ya que siempre es de noche, las estrellas siempre están en movimiento. Toda la pantalla está oscura, pero todavía se pueden ver las estrellas más brillantes en movimiento. Tieras se había ido, todos en la puerta fantasma se habían ido, no sé a dónde fueron. Ellos no están en ninguna de las cuevas cercanas. Pero hay cosas nuevas, la gente todavía no dice nada, pero sus ojos están sangrando. Está tan oscuro que incluso con un hechizo de luz tienes que pegarte a ellos para poder ver, pero ahí están, pequeñas líneas negras saliendo de sus ojos. Creo que me estoy acercando. Sé que esto es estúpido, y que no hay ningún premio, pero quiero poder decir que lo resolví. Recibí ese durante el día. Luego, esa noche, recibí el siguiente email. Algunos de los planetas no se mueven bien. Me está molestando, si esto sigue así no voy a ser capaz de seguir con el seguimiento. Es casi 2015, creo. Mierda. ¿Sabes? Ahora me doy cuenta de que no hay más monstruos tampoco. Estoy completamente solo afuera. Los cuerpos de los NPC de la historia principal seguían tirados por ahí, así que los fui a revisar. No necesito los auriculares más, así que me los quite. Cuando él grita, es como si estuviera gritando en mi oído derecho. Creo que hasta puedo anticiparlo. Está cerca mucho más seguido y mucho más cerca. Él es diferente a las otras personas que empezaron a aparecer, ¿recuerdas? Ellos siguen corriendo, justo en el punto donde puedo apenas verlos. Tengo que admitir que es un poco terrorífico en la noche. A veces cuando voy al baño o a algún otro lado, juro que veo algo desde la esquina de mi ojo. Tengo todas las luces prendidas de ahora en adelante. Le envié una carta, en tono de broma le dije que duerma de verdad y lo dejé ahí. 2 días después, encontré esto en mi email. Fue la última cosa que recibí de él. Luego de esto dejó de responder completamente. Me acabo de despertar de una pesadilla, creo. El asesino me gritó y cuando abrí los ojos, él estaba ahí, agachado encima mío, sus brazos y piernas eran aún más largos. Intenté empujarlo pero cuando lo toqué, mis manos entraron en él y no las podía sacar, como si estuviera hecho de brea o algo. Entonces me desperté, pensé que él se había ido, pero cuando miré el monitor no estaba donde estaba. Yo estaba en el Corpusarium, con Yaghlum. Por una vez, la luz estaba bien, y pude verlo todo hinchado en las patas de araña mecánica. Me senté en la computadora y comenzó a hablarme. No en un diálogo, pero en realidad me hablaba, con la voz Tieras. Sabía cosas sobre mí. Me dijo cosas que nunca le dije a nadie, algunas cosas que había olvidado por completo. Me dijo que casi nadie había llegado tan lejos, y que la puerta se abriría pronto. Yo solo tenía que aguantar un poco más.
Él dijo que sabría cuando sea el momento. También me dijo que podría ser el primero en ver lo que había en la habitación. Y entonces me desperté de verdad, pero estaba en la computadora. Todavía no estaba donde estaba. Estoy nadando a la isla de la Ciudadela. Y puedo escuchar estos golpecitos, es en mi ventana. Es por la izquierda, entonces te estoy enviando esto, porque dejé mi laptop a la derecha de mi cama. Solo un pequeño tap tap tap, como si él estuviera golpeando su dedo contra la pantalla. Creo que podría seguir en un sueño. Supongo que ese es el final de la historia. Sé que hay algunas otras historias que vuelan alrededor del mod, pero esta es la única que sé que es cierta. Borré mi copia de JVK del juego una vez que me rendí, pero me gustaría probar el mod otra vez. Si alguno tiene una copia del archivo, me gustaría verlo por mí mismo. Todos aman esta película, para mí es repugnante, no puedo creer el éxito que ha tenido, me refiero a la famosa trilogía de Toy Story. Muy pocos sabemos los verdaderos orígenes de esta macabra creación. Fue en el año 1991 cuando esto empezó. Pixar quería cambiar ligeramente el público al que estaba enfocado sus producciones, y Disney, originado por el éxito del Rey León, quiso cambiar para ver cómo funcionaría en un mercado más adulto. Que como lo sé, pues yo era empleado de mantenimiento, pagaban muy bien, pero pasaban algunas cosas que nunca debías de decir, como esto. Pixar tenía planeada una historia, no se sabe por quién fue creada, pero supuestamente, esta sería una obra maestra en el cine bizarro, se llamaría Toy Story. Esto solo era un corto, antes de pasarlo a los cines tenían que verlo algunas otras personas y dar su opinión, a cambio de algo de dinero, como me hacía falta, acepté sin dudar, terrible error. La vimos un total de 6 personas, 2 ejecutivos de Pixar, 3 personas que no conocía, y obviamente yo. El corto inicia con una canción de cuna muy macabra, la habitación de Andy estaba oscura y en letras pequeñas se alcanzaba a distinguir las letras Toy Story. Para la tecnología que tenían era una animación muy pobre, pero al ser solo una prueba no le presté atención. La habitación se iluminaba, estaba Andy llorando, pero de una forma más que real, un llanto profundo y que contagiaba tristeza, la música callaba y solo se oía el llanto, esto pasó durante unos 2 minutos. Termina el llanto y ahora suena una discusión, la toma cambia a los padres de Andy, discutiendo al filo de las escaleras, la madre se ve obviamente embarazada, los diálogos no se distinguen, solo se oyen gritos. La toma vuelve a Andy, que toma a Woody y a Betty y comienza a jugar con ellos. Betty no traía sus características ovejas, mientras Woody sonreía macabramente. Entonces Andy tomaba una Barbie y a un Ken, estos simulaban al parecer a los padres de Andy discutiendo, hasta que llegan Woody y Betty y comienzan a golpear a los otros 2 muñecos. En eso, suena un grito desgarrador, la toma cambia a la discusión de los padres de Andy, se ve a su padre lanzando bruscamente a su madre de las escaleras, esta se golpeó en repetidas ocasiones y termina tirada en el piso, rodeada de un charco de sangre extremadamente real, comienzan a escucharse gritos de un bebé desesperado, estos gritos cada vez se hacían más profundos y fuertes. Volvemos con Andy, quien se da cuenta de lo que sucede, toma un cuchillo debajo de su cama y se lanza contra su padre, los gritos de este son desgarradores y entran directamente en tu mente, como si esa desafortunada persona estuviera en la misma habitación que nosotros. El padre de Andy está muerto, pero Andy lo sigue penetrando con el cuchillo, entonces corta el brazo de su padre y lo lanza. Andy va donde está su madre, tirada y al parecer muerta, los gritos del bebé se hacen cada vez más sensibles y reales, en este momento, la toma cambia por una foto de un bebé, pocos meses de edad, sin brazos ni piernas, y un hombre que empieza a asfixiarlo hasta que el bebé calla, los gritos son similares a los de la animación. Andy sube las escaleras, con sus 2 padres muertos, regresa a su habitación y toma a Woody, lo abraza, este revive y a Andy no parece extrañarle, Woody se levanta y comienza a consolarlo diciendo esto tenía que pasar alguna vez, no es tu culpa. Andy se tiró en el piso y comenzó a llorar y a azotarse la cabeza en el piso hasta que comienza a sangrarle, Woody por lo mientras se acerca debajo de la cama y saca otro cuchillo, se acerca con Andy y levanta el cuchillo, en el momento en el que dice esto tenía que pasar alguna vez. La toma se vuelve negra y solo se oyen gritos de un niño desesperado, durante aproximadamente 5 minutos, termina con la foto de un niño real, al parecer acuchillado, y en las mismas condiciones que el bebé, sin brazos ni piernas.
En ese momento termina, el silencio fue inevitable, los ejecutivos de Pixar se fueron y azotaron la puerta furiosos, de las otras 3 personas, 2 se fueron corriendo y uno se quedó ahí, inmóvil y rompió en llanto. Yo me fui, en el momento de salir de la habitación, un hombre me pidió disculpas y me dijo que no dijera nada de esto, que investigarían el caso. Años después, Toy Story salió a la luz, con una historia muy diferente a la original, mejor calidad de grabación y de sonido, pero al ver a los personajes me recuerda a esa horrible ocasión, donde los sueños de un loco se materializaron en la cosa más inocente del mundo, los juguetes de un niño. Ahora, Toy Story 3 llegó a los cines, con la misma inocente historia, pero el misterio que yo, y quizás otras 5 personas de las que nunca supe qué sucedió con ellas, por mi parte, me asquea que tanta gente siga esta macabra creación, que tuvo en sus orígenes, el terror. No debía pasar de nuevo, no después de aquello de la otra vez. No sé cómo voy a aguantar esto, es más fuerte que yo, aún así les contaré y luego y no sé, tal vez necesite ayuda psiquiátrica y psicológica y... Tardamos en recuperarnos aquellos que vimos el episodio del suicidio de Calamardo, soñaba todas las noches con aquellos niños, siendo descuartizados y desmembrados y lo cierto es que luego esas imágenes se borraron de mi mente, y tenía el recuerdo de aquel episodio como una pesadilla lejana y... Hace un par de días estábamos con algunos internos esperando la llegada de un episodio para corregir el sonido y esas cosas, éramos casi todos los que estuvimos aquella vez, presenciando aquel terrible episodio. Excepto por 1 o 2, que renunciaron y jamás supimos de ellos otra vez y... El episodio llegó y leí el título, se llamaba Krusty Party, lo que no noté pero notaría después es que esa etiqueta estaba superpuesta sobre otra y... Prepare los equipos y coloque el CD, y cuando estábamos todos alrededor de la pantalla puse play, empezó la presentación común de todos los episodios, y todo parecía normal, hasta que llegó a la parte en la que el pirata del cuadro se ríe al final, lo que pasó es que el pirata no se rió, sino que dijo, no hay cosa pero que el dolor, en una voz irreconocible. Nos sorprendimos mucho, e incluso uno lanzó un grito, sin embargo decidimos seguir viendo el vídeo, el episodio se llamaba Suicide Squad, Part 2. Uno de los internos vomitó, otro escapó gritando de la habitación, pero al final decidimos ver el vídeo. El capítulo empezaba con una vista de Bob Esponja durmiendo, se lo veía mal dibujado y la animación se cortaba un poco, el sonido de los clásicos ronquidos fue sustituido por ronquidos reales. Estuvo la cámara mostrando por 1 minuto a Bob Esponja dormido cuando se vio un destello blanco, como si faltara un fotograma, no quería hacerlo, pero volví atrás y vi el fotograma. Era un niño, estaba atado a una silla y tenía un collar que hacía que su cabeza se pegara a la silla. Uno de los internos me dijo que sacara ya ese vídeo, sin embargo yo seguí reproduciéndolo. De repente hubo un estallido, el ruido de un escopetazo, proveniente de la casa de Calamardo, esto despierta a Bob y se corta la animación y se reanuda cuando Bob está saliendo de su casa, totalmente mal dibujada, una animación muy pobre y sin sonido alguno, la animación se corta y aparece un vídeo. El niño atado a la silla está llorando, y de la nada sale un hombre con un taladro, el hombre es irreconocible, su cara está totalmente desfigurada. Toma a una niña de detrás de la cámara y la golpea furiosamente con el taladro, luego lo enciende y le perfora la cabeza. Uno de los internos se desmayó, otro vomitaba sobre el tablero, los demás, incluyéndome, estábamos mudos. Se cortó el vídeo con una toma del niño atado gritando, y volvió a donde estaba Bob Esponja yendo hacia la casa de Patricio, se corta de nuevo y se muestran imágenes al azar de imágenes de personas descuartizadas, fotos del holocausto demasiado gores para pasarlas en las revistas y atrocidades varias. Vuelve a la animación y se ve a Bob Esponja tocando la roca de Patricio, la golpea y sale Patricio, todo esto hecho con una animación pobrísima y una calidad de sonido muy mala, a Patricio se lo nota muy triste y al ver a Bob dice, lo ha hecho, ¿verdad? La voz que tiene es terriblemente perturbadora, es imposible saber si provino de un hombre o una mujer. Bob le responde creo que sí, pero bueno, a todos le llega, a nosotros también. Con una voz parecida a la de Patricio. Se vuelve a cortar la animación y se ve al niño atado gritando a todo pulmón, y al hombre desfigurado acercándole el taladro a la cara y alejándoselo, una y otra vez y vuelve a la animación y ahora se ve a Bob y a Patricio en la casa de Calamardo, que es muy realista y se puede ver en las paredes cuadros de niños llorando.
Llegan al cuarto de Calamardo y se ve las paredes llenas de sangre, y el cuerpo de Calamardo en el suelo. La cámara lo enfoca y se cambia por el cuerpo de una mujer muerta, como si hubiesen superpuesto una foto en ese momento. Se corta la animación y ahora se ve al hombre desfigurado atravesándole la pierna al niño con el taladro. Este está desmayado, pero de repente se despierta y comienza a gritar. Vuelve la animación y se ve a Bob tomando la escopeta de Calamardo y apuntándole a Patricio. Se escucha una voz en off diciendo hazlo. Bob dispara y se ve la cabeza de Patricio volando por la habitación. Luego se corta la animación y se ve al niño muerto, y al hombre atravesándole la cabeza con el taladro. El hombre mira a la cámara, le dirige una sonrisa con lo poco que le queda de boca y rompe la cámara. La última escena consiste en Bob sentado a la orilla de la ventana, llorando. De repente una mano lo empuja y cae hacia el suelo. Cuando enfocan a Bob, está sonriendo, en medio de un charco de su propia sangre. Tengo noticias de que uno de mis compañeros se suicidó y 2 están internados. Le mostramos la cinta a la policía y dijeron que buscarían al hombre de la cinta. Yo por mi parte, espero que inyectándome esta sustancia se me olviden todos esos recuerdos. Esta historia tiene que ver con un niño argentino de 7 años de edad. Padecía de monocleurosis, por lo que su estado de salud era permanente delicada. Era bajito, muy delgado y usaba sendos anteojos sobre sus hermosos ojos azules. Era muy buen chico. Su padre tenía uno de esos empleos en que le requerían varias ciudades. Por lo tanto, no podía pasar ni un año sin que toda la familia se tuviera que mudar. El padre era muy buen hombre, así que se sentó con su hijo y le dijo que esa era la última vez que se iban a mudar, que luego de Salta se irían a otro lugar pero por última vez. El niño no pudo hacer otra cosa más que aceptarlo. Cierto día, este chico salió bien vestido a pasear por el parque cerca de su casa. Ya estaba anocheciendo, cuando aparece frente a él un personaje mucho más bajo que él, muy rechoncho y con una boca que iba de oreja a oreja. No era una persona normal, de hecho, estaba muy lejos de ser una persona. Tenía un aspecto muy grotesco, pero de lejos lo peor era la boca, ya que cada vez que hablaba, parecía que movía la cabeza entera. Sin embargo, el señor Boca Grande, como se hizo llamar ante el niño, era muy amigable. Al menos, le hizo sentir tranquilidad. Le preguntó su nombre, dónde vivía, qué hacían sus padres, entre otras más. Ambos se sentaron en un árbol, hablaron mucho, y el señor Boca Grande le dijo que él pertenecía a un reino mágico. También le dijo que no les dijera nada a sus padres porque no le iban a creer, porque solo se les aparecía a los niños y a los ancianos. El chico se fue a casa muy contento y muy extrañado. El señor Boca Grande comenzó a aparecérsele cada vez que se quedaba solo, y esto era de noche en la casa. Salía de debajo de la cama y le explicó que tenía poderes mágicos y por eso podía hacerlo. Por lo general charlaban y charlaban, se la pasaban charlando hasta altas horas de la noche durante las vacaciones. El señor Boca Grande le preguntó, ¿Ve quieres que siga viniendo? ¿No te molesta? Y el chico, ya convencido de que se trataba de un ser mágico, le dijo que sí. Así que el señor Boca Grande lo visitaba todas las noches y aparecía debajo de la cama, siempre con una sonrisa inmensa. Pero una noche, las cosas cambiaron. El señor Boca Grande, sentado en una silla frente a la cama, le dijo, ¿quieres ver algo interesante? El niño contestó que sí. Levántate de la cama y acompáñame, le dijo al chico. Lo agarró de la mano, lo llevó hacia la ventana mientras le decía mira lo que voy a hacer. El duende se lanzó desde el segundo piso, cayó de trasero en el suelo y volvió a rebotar hasta arriba. El niño rió a carcajadas, hasta el momento en que el señor Boca Grande le dijo, haz lo mismo, tírate de la ventana como lo hice yo. El niño fue muy inteligente, cuando le dijo, no, yo soy un ser humano, yo no puedo hacer lo mismo. Negativa tras negativa, el señor Boca Grande frunció el ceño y le dijo, ¿cómo que no puedes hacer lo mismo? Si tú quieres lo vas a hacer, hazlo. El chico sabía en el fondo que no podía hacerlo, porque, aunque quisiera, no iba a sobrevivir de esa caída, así que dijo tímidamente que no. Al recibir tantas negativas, el señor Boca Grande cambió de rostro completamente, lo miró con una rabia enorme, y se marchó. 3 días después, el señor Boca Grande regresó, sosteniendo en las manos varios cuchillos de cocina. El señor Boca Grande comenzó a hacer malabarismos con los cuchillos perfectamente, luego, los ofreció al chico y le dijo, ¿por qué no lo intentas tú? El niño se tuvo que negar nuevamente.
Y tras largas insistencias, el señor Bocagrande volvió a poner cara de rabia. Tras muchas negativas y antes de marcharse, el duende le dijo de forma suave: solo quiero lo mejor para ti, llevarte a mi mundo mágico. El último encuentro con el duende se dio fuera de la casa. Había muchos árboles y mucha maleza, y había un camino muy extraño entre ellos. Y allí el señor Bocagrande le dijo: dame la mano, vamos juntos. El niño se negó, pero el duende ya lo tenía agarrado de la mano. Tiene una gratitud muy grande con el padre, pues quizá este le salvó la vida, puesto que cuando lo llamó desde la ventana, el duende se esfumó tan rápido como había aparecido, haciendo que el niño corriera hacia la casa. Varios días después el chico se mudó. Ya en el carro alejándose de la casa junto al camión de mudanza, lo último que vio al girar la cabeza y ver en el cuarto donde él dormía, era al duende despidiéndose con tristeza desde la ventana. Nunca más volvió a ver al señor Bocagrande, pero con el pasar de los años se enteró de dos cosas. Ese camino entre los árboles, que supuestamente era el camino hacia el reino del señor Bocagrande, no conducía hacia otra cosa que un cementerio. Por último, todas y cada una de las lápidas del cementerio pertenecían a niños. Sé que es difícil creer en algo cuando no se tienen pruebas, sobre todo si se trata de un asunto en el que los hechos parecen fragmentos de una historia de terror. Sin embargo, debo compartir esto con el mundo. Todos deben conocer los peligros que acechan a los cibernautas curiosos y ávidos de nuevas experiencias, todos deben saber las consecuencias de tomar una decisión sin reflexionarla. Hago esto con la finalidad de prevenirlos de una desgracia como la que ha destrozado mi vida. Soy una persona cuya vida ha estado plagada de vicios, siendo relativamente joven, puedo jactarme de haber probado casi todo, desde alcohol y drogas hasta extrañas prácticas sexuales y experiencias extracorporales. Pero llega un momento en el que termina el encanto, la novedad de lo desconocido y, por tanto, pierde su efecto. Arribar a la cumbre del vicio y darte cuenta de que, aun mezclando sustancias, no existe más que una efímera sensación cuya experimentación se vuelve una aburrida rutina, es lo más decepcionante del mundo. Ahora creo que es mejor quedarse en los límites de lo conocido y no ahondar en cosas que podrían destruir la mente. Hace 2 o 3 años, no recuerdo, comencé con los sonidos binaurales. Primero probé lo básico como el ido ser, después busqué otras que me brindaran experiencias más fuertes, fue así como encontré diversos tipos de frecuencia en la web normal y la profunda, todos con una extensa gama de sensaciones por experimentar, las cuales no tardé en agotar. Incluso llegué a colocar en mis oídos 2 piezas diferentes, provocándome algunos daños no tan graves como los que me ocasionaron otras situaciones que no vale la pena mencionar. En fin, en solo unos meses había escuchado todo lo que había llegado a mis manos, había experimentado en totalidad las sensaciones que esos audios me habían ofrecido y por tanto, había perdido interés en estos. Hace unas semanas estaba revisando mi email, cuando encontré en la bandeja de entrada un correo de un tal James Weber con el asunto nueva dosis que debes escuchar. Obviamente creí que se trataba de spam, así que eliminé el mensaje sin verificar su contenido. Repentinamente, ese sujeto James me envió un mensaje instantáneo, lo cual me sorprendió, pues no lo tenía agregado, preguntándome si no tenía curiosidad por probar aquella cosa. En otra ocasión hubiera bloqueado a aquel individuo y olvidado su oferta, pero encontré divertido su intento por venderme algo que no era novedad para mí. Le respondí cuestionándolo acerca de lo nuevo del audio, y mencioné que ya había escuchado todo tipo de frecuencias. Te aseguro que jamás has experimentado algo como esto. Es indescriptible, no existen palabras adecuadas para expresar lo que provoca, repuso. Aunque era muy elocuente, no me fiaba en absoluto del desconocido, por lo que, con cierta desconfianza, pregunté por el precio de la pieza. Te ofrezco una dosis gratis para que lo compruebes. Al momento, envió un link que dirigía a un servidor ruso de almacenamientos de archivos. Pensé en terminar con el asunto, pues lo más probable era que el archivo fuera un virus y aquel sujeto alguien que buscaba perjudicarme. Entonces, como si hubiera leído mis pensamientos, envió otro mensaje que decía: puedes confiar en que todo estará bien. Pertenezco a un colectivo que apenas está comenzando y necesitamos apoyo para seguir. Si no te gusta, no volveremos a molestarte. Dudando y con cautela, cliqué la liga. El archivo para descargar, estaba comprimido en formato RAR y su nombre era muy extraño, tenía más de 20 letras y números que parecían haber sido elegidos al azar. O quizás no. Terminó de descargarse en menos de 1 minuto y lo abrí para comprobar que no había peligro.
Comprimido, había un folder cuyo nombre tenía semejante cantidad de letras al del archivo y dentro de este, un audio titulado theasetoexist.mp3 con un texto que decía instrucciones. Descomprimí ambos archivos y abrí primero el texto. Las instrucciones eran sencillas. Tenía que estar acostado boca abajo con los ojos vendados, después reproducir el audio al máximo y escucharlo con audífonos. Aunque la última indicación me llamó especialmente la atención. Concentrarse en el audio hasta llegar al borde del sueño, cuando esté a punto de dormir, cambiar su posición boca arriba. La nota terminaba ahí. Sin más, decidí hacerlo, pues ¿qué tenía que perder? Preparé la pista en el reproductor e hice todo lo que indicaba la nota, sin ver su duración, presioné play. Al principio, la pieza no tenía nada raro. Comenzó con un ruido parecido a la estática de la televisión, usual en la mayoría de los audios de este tipo. Después de unos momentos, el ruido comenzó a disminuir mientras un débil tañido de campanas se apreciaba al fondo. Aquel sonido aumentó gradualmente, y fue alentándose hasta que se convirtió en una sencilla melodía. Discerní algunos repiques que sonaban más graves que otros, así que presté atención y me di cuenta que eran 3 notas musicales. No, re, fa, no, re, fa, no, re, fa, y ese simple arreglo parecía un trozo de una melodía de cuna, tan agradable que me abstraje en aquellas ondas y dejé de escuchar el molesto ruido del fondo. Los armoniosos acordes provocaron que comenzara a dormitar y estaba por entregar mi conciencia al mundo de los sueños cuando el recuerdo de las indicaciones me cruzó la mente como un rayo. Tenía que cambiar mi posición. Con pesadez, giré lentamente mi cuerpo, desde el torso hasta los pies, de modo que mi cara quedó frente al cielo. Los sonidos continuaban deleitando mi oído, mi respiración era cada vez más pesada y mi corazón latía con igual lentitud. Me encontraba relajado como nunca en mi vida. Después de unos segundos comencé a sentir cómo se iba elevando mi cuerpo, desde los extremos inferiores a los superiores. Flotaba en el espacio, como si una fuerza externa atrajera mi ser a la gloria, y un efecto similar produce la dosis Zero Gravity, pero no en la magnitud en que yo percibí aquella levitación. Dejé que las ondas sonoras continuaran haciendo su trabajo sobre mi cerebro mientras los tañidos comenzaban a perder intensidad. En un punto del viaje, quedó únicamente un zumbido de mediana intensidad. Cuando llegué al tope, sentí una paz inmensa, una sensación tan regocijante que abandoné cualquier otro pensamiento que pudiera tener en ese momento y me concentré únicamente en disfrutar aquel extraordinario estado. Mi respiración apenas era perceptible, incluso creí que no tenía necesidad de respirar. Mis terminaciones nerviosas disfrutaban de una suavidad incomparable, parecía que mi cuerpo reposaba en una nube tan tersa como ninguna otra. Una corriente de aire cálido rozó mis extremidades y mis facciones, con tal delicadeza que parecía que un ángel acababa de acariciar mi piel y mis labios se movieron para formar una sonrisa en señal de alegría por tan apacible ambiente. No quería que todo terminara abruptamente, no quería bajar jamás, no quería volver a enfrentarme con una vida tan insulsa y carente de sentido, no quería cambiar el Edén por la abyecta tierra que no tenía nada más para ofrecerme que decepciones y tristeza. Intenté abrir mis ojos, pero fui incapaz de hacerlo. Me encontraba extremadamente sosegado que, de no haber sido por aquel débil y mecánico golpeteo que se escuchaba en mi pecho, hubiera asegurado que estaba muerto. Al igual que mis párpados, el resto de mis miembros continuaban sumergido en el trance, inertes por voluntad propia, inconexos con mi mente y pensamientos. Aspiré profundamente y, mientras expulsaba el aire que había entrado a mis pulmones, mis piernas comenzaron a tener pequeños episodios de espasmos musculares, mas no le tomé importancia a pesar de la incomodidad que producían. De igual manera, los músculos de mis brazos se contrajeron involuntariamente a la vez que la temperatura de mi cuerpo empezó a elevarse. Al parecer no todo se trataba de armonía y felicidad. Mi frecuencia cardíaca se aceleraba gradualmente mientras sentía como mi cuerpo caía al vacío. Gotas de sudor se resbalaban por mi frente y mis brazos. El zumbido se acrecentaba a cada centímetro que descendía, al cabo de unos momentos se volvió insoportable para mis tímpanos, tan intenso que aún no entiendo por qué estos no reventaron al percibirlo. Comencé a sentir una inmensa presión en mi pecho, como si alguien estuviera comprimiéndolo. Intenté mover mis miembros mas no podía siquiera abrir los párpados, mi cuerpo se encontraba inerte, tenso, totalmente rígido y con un dolor agudo, sobre todo en las muñecas y tobillos, un malestar parecido al que experimenta una persona que padece artritis. Quería gritar, pero mis labios no respondían a la orden de mi cerebro ni mi garganta producía sonido alguno, como si mis cuerdas bucales hubieran sido arrancadas de su lugar.
La presión ejercida sobre mi tórax dificultaba la respiración, cada vez me costaba más trabajo inhalar y exhalar, algo que hasta hace poco parecía no importar. Mi cuerpo estaba hirviendo, como si estuviera sumergido en un río de lava, sobre todo mi pecho, que parecía albergar una llama viva. Me estaba ahogando por la opresión incesante sobre mis pulmones, me estaba literalmente evaporando debido al infernal calor que abrasaba mi piel, mi corazón latía con tal ímpetu que las palpitaciones parecían auténticos puñetazos, como si mi órgano hubiera intentado quebrar el esternón y las costillas para huir del pandemonium en que se había transformado mi cuerpo. Una lágrima se escapó de uno de mis ojos y resbaló lentamente por mi rostro, mi piel ardía intensamente por donde había pasado, como si hubieran vertido una gota de ácido sobre mi cara. La presión se extendió por todo mi cuerpo, ahincando en mi cabeza, pues mis párpados comenzaban a abrirse debido a que mis globos oculares estaban a punto de salirse de su órbita. No podía soportar más, había traspasado los límites de la resistencia humana, había cruzado los extremos del sufrimiento, había llegado a un punto en el que no sabía si continuaba vivo o me encontraba agonizando en los confines del infierno. Lo último que escuché, fue el intento de mis pulmones por introducir aire fresco, esforzándose desesperadamente por conseguir un poco de sustento. Exploté. O al menos, eso creí cuando recobré conciencia de mi ser. Afortunadamente, todo había cesado. La presión, el ardor, el dolor y todo lo que me había atormentado, se había ido. Sí, todo había desaparecido, inclusive mi cuerpo. No sentía mis piernas ni mis brazos, tampoco mis oídos y ojos. No escuchaba mi respiración ni los latidos de mi corazón, en realidad, no sabía si estaba escuchando, viendo, tocando, oliendo, saboreando o haciendo todo eso al mismo tiempo. Es casi imposible describir lo que pasé y lo que pasé ahí, es muy difícil comprender, incluso para mí, cómo yo era absolutamente nada en el infinito vacío. Como si hubieran encerrado mi mente en una región sin límites ni extensión. Al principio, lo único que, podría decirse, percibía eran unas figuras amorfas las cuales seguían a mis pensamientos. Me concentré en una de ellas, era una especie de círculo deformado. Era gris, un gris tan opaco que no soportaba, así que lo imaginé verde. Y verde fue. Las otras figuras aparecían y desaparecían, dependiendo de la atención que les brindaba. Todo lo que existía y estaba, era directamente proporcional a la medida en que yo lo creía. Podía creer en un círculo rectangular y ante mí surgía la figura impensable e ilógica, en una gama de colores inconcebibles para la imaginación humana. Pensaba, sí, pensaba y creaba simultáneamente, creía e inventaba realidades que ni yo mismo podría comprender en este momento. Tuve más de 5 sentidos, inventé sentidos para percibir mis propias creaciones. Hice todo en un momento, el último momento que recuerdo, pues lo que siguió a ese lapso fue tan incomprensible que mi mente colapsó en medio de la confusión. En ese fragmento, creí haber conocido la esencia de Dios y lo que prosiguió a este episodio quedará encerrado en mi memoria hasta el día de mi muerte. Me tomó algo de tiempo y mucho esfuerzo rememorar cómo había vuelto del caos. Recuerdo vagamente el sonido de un golpe, como si algo pesado hubiera caído al suelo, lo cual atrajo mi atención en ese instante. Estaba recobrando conciencia de mis sentidos, recuperando la lucidez que había extraviado. Escuché entonces otro sonido similar al anterior y de la misma manera sobrevinieron más, como si alguien hubiera golpeado un tambor repetidas veces para ayudarme a salir de la locura. El golpeteo fue acelerando de manera paulatina hasta formar una especie de ritmo, en el que decidí enfocar totalmente mis pensamientos para evitar caer nuevamente en el absurdo. Mientras aquella salvación auxiliaba a mis sentidos para encontrar algo de coherencia, un intenso resplandor surgido de la nada irrumpió en el escenario, lacerando mi vista y aclarando mi mente. La luminiscencia aumentó al grado que, instintivamente, los bordes de mis labios se separaron para proferir un grito desde el fondo de mi garganta, debido al ardor que me provoca. Mis ojos comenzaron a distinguir una forma borrosa de color negro, que poco a poco fue transformándose en un objeto concreto, una lámpara de techo. Al momento de reconocer aquella figura, mi garganta cesó de gritar y aspiré una bocanada de aire, con tanta desesperación, que parecía haber sido la primera vez que respiraba. Me incorporé violentamente. Mi corazón, que me había salvado de la locura, latía con frecuencia excesiva, mi cuerpo estaba empapado en sudor y temblaba incontrolablemente, la cabeza me dolía como si hubiera recibido una paliza, mis sienes y oídos palpitaban, mis ojos aún no se habían recuperado por completo y no podía percibir más que figuras amorfas. Cerré mis párpados e intenté regular mi frecuencia cardíaca y respiratoria.
Después de unos momentos logré apaciguar un poco a mi corazón y pulmones, abrí los ojos y pude discernir mucho mejor los objetos y colores. Con lentitud, bajé mis pies e intenté pararme, pero mis lánguidas piernas fueron incapaces de sostener el resto del cuerpo. Caí de bruces y con mucho dolor me arrastré hasta el baño, apoyándome en el lavamanos, logré ponerme de pie y me recargué en él para evitar otra caída. Aún estaba temblando y jadeando, tuvieron que pasar varios minutos antes de que pudiera ejercer control sobre mis movimientos y horas para recuperar la calma en totalidad. Cuando recobré fuerza, elevé mi vista al espejo y observé detenidamente mi rostro. En mis facciones aún estaba dibujado un gesto de estupor y desconcierto, mi piel estaba pálida, gruesas gotas de sudor corrían por mis pómulos y frente, las pupilas de mis ojos se encontraban dilatadas. En ese momento supe que nunca volvería a ser el mismo de antes, jamás podría vivir en tranquilidad ni tener un momento de paz por lo que me restara de vida. Estuve contemplándome cara por un tiempo, hasta que mi cuerpo dejó de tambalearse. Me enjuagué el rostro, salí del baño un poco aturdido y fui directamente a la habitación. Mi laptop, la única testigo de la horrible vivencia que acababa de pasar, se encontraba hibernando. Decidí dejarla así pues ya había tenido suficiente por un día y me encontraba fatigado. Dormí poco esa noche, no podía conservar la calma ni siquiera en mis sueños. Lo primero que hice la mañana siguiente fue abrir la laptop. Verifiqué la duración de la pista en el reproductor de multimedia y gran sorpresa me llevé cuando noté que, lo que me había parecido una eternidad, no duraba más de 5 minutos. Cerré la aplicación y eliminé el archivo de audio. El navegador también se encontraba abierto, maximicé la aplicación y estuve a punto de cerrarla cuando vi una notificación de un mensaje instantáneo del que me había proporcionado el audio, preguntando si había disfrutado la experiencia y si estaba dispuesto a probar la versión completa. Me sorprendí al ver tal invitación, si aquel audio era solo un demo, no podía imaginar los efectos que causaría algo de más duración. Respondí que no estaba interesado, que tenía suficiente para toda una vida con lo que había experimentado. Sin embargo, James continuó insistiendo, por lo que yo, enojado, escribí: "No compraré su maldita mierda". A lo que repuso: "No queremos venderte nada. Lo que nos interesa es analizar los efectos, estudiarlos. Si aceptas nuestra invitación te haremos algunas pruebas inocuas como, por ejemplo, resonancias magnéticas y a cambio tú podrás experimentar toda una galería de sensaciones y estados que ni siquiera imaginas y, tal respuesta me hizo enfadar más, pensé que todo eso era una muy bien elaborada estrategia de mercadotecnia o un simple troll que estaba jugando conmigo. Decidí continuar la conversación, pues era demasiado orgulloso para permitir que alguien me humillara de esa manera. Como respuesta a su oferta, respondí: ¿me creen estúpido o qué? Ya dejé en claro que no me interesa en absoluto nada que tenga que ver con esa porquería, si lo que quieren es vender la maldita cosa, busquen a otro que crea en sus pendejadas. De lo único que me arrepiento en la vida, es no haber cerrado la ventana en ese momento. Sabía que tenía que hacerlo, era en vano discutir con un imbécil que solo escribía estupideces. No obstante, la curiosidad me incitó a ver su respuesta, mi maldita curiosidad momentánea provocó lo que hasta el día de hoy me causa recurrentes pesadillas. La contestación que recibí por parte del sujeto, me dejó tan atónito que fui incapaz de responder al momento. Te conocemos. Sabemos en dónde vives, en dónde trabajas, tus hábitos, tu historial médico y antecedentes penales. Sabemos de tus adicciones pasadas, los problemas legales que has tenido por el consumo de drogas, la asombrosa capacidad de tu cuerpo para asimilar las sustancias y no mermarse con el tiempo. Te hemos estado observando. Conocemos tu inquietud por intentar algo nuevo, la urgencia que tienes por experimentar sensaciones desconocidas, intensas. Tú eres el individuo que necesitamos, tú puedes ayudarnos a dar un paso significativo en la ciencia. Acepta el trato, no te arrepentirás. Quedé pasmado por unos instantes y cuando reaccioné, no sabía qué escribir. De alguna manera, quien estaba detrás de la pantalla conocía detalles de mi vida que no había revelado ni a mis amigos más cercanos. Incluso conocía mi nombre, lo cual resultaba demasiado perturbador. Estaba metido en un problema serio, muy serio. Lo único que se me ocurrió fue preguntar quiénes eran. Nosotros no importamos. Lo trascendental es tu respuesta. En 30 minutos tocarán a tu puerta unas personas y te preguntarán si aceptas o no. Si respondes afirmativamente, te llevarán en una camioneta hasta un apartamento y te darán instrucciones. Al instante, inquirí con un poco de temor. ¿Y si declino la invitación? A lo cual contestaron:
No volveremos a contactarte, a menos que sea necesario. Pero estaremos vigilándote continuamente. Todos tus movimientos serán registrados. Deberás tener mucho cuidado con lo que hagas de ahora en adelante, cualquier acción estúpida acarreará una consecuencia. No te arriesgues de esa manera, te conviene aceptar la oferta. Envié otro mensaje instantáneo, pero la cuenta aparecía como desconectada. Nunca recibí otro mensaje. Me senté en un sillón, con mi cabeza reclinada sobre mis manos. Analicé la situación sin encontrar solución, pensé en llamar a la policía y denunciar el acto, pero lo descarté. Era posible que aquellos sujetos tomaran medidas contra mi intento. Tenía miedo de llamar a alguien para contarle los sucesos, no quería que nadie más estuviera involucrado en el asunto, ni mucho menos que, por mi culpa, sufriera algún daño. Todo esto rondaba mis pensamientos hasta que un golpeteo en la puerta principal me interrumpió. Fui a la ventana e intenté ver quiénes llamaban a la puerta. Había una camioneta negra con vidrios polarizados estacionada frente al jardín, pero ningún pasajero a bordo. Volteé a la derecha y vi a dos hombres vestidos de negro aguardando a que abrieran. Con temor, fui hasta la puerta y la abrí lentamente. Efectivamente, había dos sujetos altos y corpulentos, pero además una mujer de mediana estatura entre ellos. Todos llevaban gafas oscuras y vestidura negra. Pregunté con voz entrecortada qué era lo que deseaban, a lo cual la mujer respondió simplemente, sí o no. Quedé por un instante en shock, sin comprender de qué se trataba, cuando el recuerdo de la conversación irrumpió en mi memoria. Ellos venían por mí para hacer no sé qué con mi cerebro. No entendía por qué no me llevaban a la fuerza en lugar de preguntarme si deseaba formar parte de aquello. Entonces supe que, para que el asunto funcionara, debía ser por voluntad propia. Sin embargo, lo último que deseaba era volver a pasar por todo ese infierno, mucho menos uno con mayor duración, por lo que respondí con firmeza. No. Al momento, la mujer y el hombre a su derecha dieron media vuelta y, sin decir palabra, regresaron a la camioneta. El otro individuo me sostuvo con firmeza del cuello, casi asfixiándome, y me susurró al oído. Jamás tuviste una conversación en la que te ofrecieron la prueba, ni tampoco la conoces. Tú no sabes nada de nosotros, ni siquiera existimos. Cualquier acción que pretendas en contra de nosotros es inútil, cualquier intención por informar o probar tu historia será frustrada y traerá una consecuencia. Sabemos todo de ti y podemos hacer lo que nos plazca. Además, existen algunas sustancias que, para funcionar en el sistema de una persona, no se requiere de su voluntad y quedas advertido. Me soltó y siguió el mismo camino que sus compañeros. Estaba de rodillas en la puerta, recuperándome de aquel casi estrangulamiento, mientras veía desaparecer a la camioneta en los límites de la calle. Desde entonces he pasado días y noches sin una pizca de tranquilidad. Casi no duermo debido a las pesadillas que atacan a mi subconsciente a cada momento, he perdido el apetito, apenas como y bebo para sobrevivir, me he aislado completamente del mundo por temor a que esos bastardos lastimen a quienes conozco. Los medicamentos son infructuosos. El daño ocasionado a mi mente es incurable e irreversible. Algo se quebró ahí adentro, algo que ninguna terapia, ningún remedio ni médico podrá arreglar. Ir a la policía sería igual de vano que ir con un psiquiatra. He perdido mi salud, mi trabajo, mis amigos, mi vida y he perdido todo por un maldito lapso de 5 minutos, por una decisión mal tomada. Intenté recuperar la conversación, pero cuando chequeé los registros de chat, descubrí que habían sido eliminados los de aquel día. Incluso la nota que había descargado junto con el MP3 había desaparecido, como si alguien hubiera hackeado mi laptop. Sin embargo, cuando revisé la papelera de reciclaje, encontré el archivo MP3 intacto. Supongo que lo dejaron para que recordara mi desgracia, para que supiera que ya no había lugar en el mundo para mí si no era con ellos. Me observan a cada momento, saben a dónde voy y lo que hago. Incluso siento que, en cierta manera, controlan mis acciones. Aún escondido aquí, saben que estoy escribiendo esto, pero ¿por qué lo permiten? Si es un hecho que voy a hacer todo lo posible para que esto salga a la luz y quizás, al estar internet lleno de historias extraordinarias y sobrenaturales, piensan que esta pasará a ser otra narración falsa, una leyenda sin bases para comprobar su veracidad, una historia más. O tal vez ellos buscan que la historia se difunda, que recorra cada sitio en internet y se popularice, así podrán conseguir personas que estén dispuestas a ceder su cerebro para quién sabe qué fines. Oh Dios, ¿qué he hecho? Cuando lean mi experiencia, la gente creerá que lo que experimenté fue algo divertido, cuando en realidad fue todo lo contrario. Ellos lo saben.
Saben que, sobre todo los jóvenes, se sentirán atraídos por las sensaciones que describí, saben que no podrán resistirse a probar algo que les causará efectos mucho más intensos que las drogas convencionales. Ellos tenían planeado que yo escribiera esto. No me queda suficiente tiempo para corregir el daño, lo único que puedo hacer es advertirles. Nunca descarguen de internet CasetoExist.mp3 ni en ningún otro formato, aunque creo que será algo difícil encontrarlo. Nunca prueben dosis de dudosa procedencia, pero más que nada, jamás acepten. El texto de blog de notas termina aquí. Nota. El anterior texto me fue proporcionado por una persona allegada a mí, cuya identidad no puedo revelar por cuestiones de seguridad. Este individuo asevera ser pariente del protagonista de la historia, quien vive en Estados Unidos y le mandó por correo electrónico su experiencia, originalmente escrita en inglés, junto con un archivo de audio que aparentemente es la pieza que se menciona en la historia. Yo no traduje la historia, ya que quien me la envió se había encargado de hacerlo, sino que corregí algunas cuestiones ortográficas, gramaticales, de sintaxis y modifiqué algunas palabras para hacer más apacible la lectura. No poseo el texto original ni la pieza de audio, no sé si es un hoax, aunque lo dudo, puesto a que conozco personalmente a este sujeto, y desconozco si el audio original se encuentra en algún sitio. Tampoco he podido contactar a quien me pasó el texto, así que no sé si la historia, en inglés, fue compartida en otros sitios ni tampoco si el archivo de audio esté disponible para descargar en algún servidor.